buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Foto con Fede, Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde se enteran de todo el acontecer fotográfico o una parte de lo que se está haciendo y aconteciendo en el mundo de la fotografía latinoamericana. Nos encuentran también en Facebook, estamos como Foto con Fede. Por allí se enteran de lo que estamos haciendo día tras día, semana tras semana, publicaciones permanentemente durante la semana. Así que no dejen de chusmear, de husmear y de visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Si deseas contribuir y colaborar un poquito con todo esto, patreon.com/fotoconfede, por allí nos dejan sus contribuciones y nosotros con gusto las vamos a estar recibiendo para seguir con este proyecto de Foto con Fede. Y si por ahí te interesa este año promocionar tu producto, tu libro, tu evento, el proyecto, lo que quieras anunciar con nosotros, nos puedes escribir a federico.murua.10@gmail.com y con gusto pues te vamos a estar haciendo la propuesta publicitaria. Bien, dicho todo esto, no podemos olvidarnos, el libro de este mes de marzo, se trata del libro sobre la fotografía de Susan Stone. Recuerden que el libro, nosotros les dejamos el link al final de esta entrevista, de esta nota en nuestra página web. Ingresen por allí, por nuestra página web, y van a encontrar el link para que descarguen gratuitamente el libro de este mes, titulado Sobre la fotografía de Susan Stone, para que sigan pues conociendo y formándose un poquito más en el mundo de la fotografía. Bien, dicho todo esto, cerrando con la presentación, vamos a presentar a nuestro invitado en esta tarde al momento de hacer la entrevista. Estoy con Gabriel Balanzi, nos quedamos acá en casa, nos quedamos en Argentina. Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bastante bien, un poquito más relajado porque por acá estuvo lloviendo el día de hoy, entonces el calor aplacó mucho y eso Qué suerte. nos ha relajado un poco porque la verdad nos venía tratando mal el calor, pero bueno, acá estamos. Gabriel, a ver, artista, fotógrafo, docente, de todo un poco, pero siempre ligado a este mundo de la fotografía. ¿Cómo empieza este romance con este mundo tan interesante, tan apasionante que digo yo que es la fotografía, que una vez que ese clic nos atrapó, es difícil que nos desliguemos, porque podemos tener 10 trabajos, pero nunca nos olvidamos de la fotografía? Sí, mira, para serte honesto, empezó de muy chico y en realidad vino por algo que tenía que ver con ver buenas imágenes fotográficas y tratar de entender cómo se sacaban esas buenas imágenes fotográficas. Entonces uno que en ese entonces, por supuesto, mi generación usaba cámaras analógicas, tenía cámaras así Kodak, Instamatic, esas cámaras de plástico, muy de aficionado y demás. Y por supuesto lo que salía era lo que podía salir de una cámara Kodak, sin menospreciar por supuesto a la maravillosa Kodak. Pero siempre estaba como fascinado con esa posibilidad de, por ejemplo, hacer fotos en movimiento, o capturar amaneceres o atardeceres, esas cosas muy de chico. Y ahí empieza mi curiosidad. Soy Géminis, o sea, soy así la curiosidad de persona. Empieza una especie de inquietud. Un tío que viajaba me trajo una cámara un poco mejor. Yo queriendo sacar fotos como las que había en la caja de esa cámara, que era hermosa, y era una lancha que corría y se veía la estela del agua totalmente congelada en el tiempo, y yo moría por ese tipo de fotos. Pero en realidad, bueno, esos son como los recuerdos más tempranos. Yo estudié física, entre otras cosas, física, ingeniería y demás, y un poco la pasión, la real pasión con la fotografía empieza con la física. Empieza con la física de la luz, empieza con la óptica, empieza con maravillarme, digo, con los procesos fotográficos. Y bueno, y realmente en mis épocas así, también estudié industrial, en mis épocas de técnico y en la precuela de lo que sería la universidad, me la pasaba leyendo sobre fotografía. Y había un problema, que no tenía plata para comprarme una buena cámara. Creo que muchos de los escuchas habrán pasado por esta situación. Al menos los cautivos analógicos como yo, los mayorcitos. Bueno, y resulta que realmente leía muchísimo y leía las revistas de fotografía
siempre digo que fui fotógrafo antes de tener una buena cámara. O sea, siempre supe mucho de fotografía por haber leído, era muy ávido. Y cuando cae en mis manos una cámara reflex, una cámara con posibilidades de obturar decentemente, elegir velocidades, enfocar, etc., sabía muchísimo al respecto. De hecho, bueno, yo viví en el extranjero bastante tiempo, era guía turístico y me acuerdo que me la pasaba dándole consejos a las personas que tenían las cámaras que yo quería tener. Y nunca había tenido esas cámaras, pero me las pasaba dándoles consejos, obturación, enfoque, cámara, etc. Y cuando tuve mi primera reflex, prestada por supuesto, fue así como una especie de epifanía. Así que bueno, así empezó mi romance, para contestarte y ser más redondo. Empezó por la cámara, empezó por el prodigio de la foto, empezó por la magia que supongo que todos los escuchas habremos experimentado, ¿no? Esa cosa tan mágica, tan bella. Así que así empezó mi romance. ¿Qué tanto, según tu perspectiva, según ese proceso por el cual has pasado, qué tanto ha cambiado la fotografía desde el punto de vista conceptual, desde tus comienzos a lo que es la fotografía hoy en día? Te diría que ese es, ahora sí, como adulto, como fotógrafo, artista, profesor de fotografía, tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Imagen y Sonido, donde enseñamos fotografía en el contexto del diseño, pero también tenemos trabajos de investigación que tienen que ver con la fotografía. Te diría que ese es el punto nodal de mi trabajo de investigación. En cuanto la fotografía en sus 200 años, ya casi 200 años, fue mutando, evolucionando, derivando hacia otras posibilidades, sobre todo con el advenimiento de los hallazgos tecnológicos, ¿no? O sea, sería muy fácil hablar de esto en los principios de la fotografía, cuando las exposiciones duraban muchísimo, cuando los materiales eran prácticamente ciegos, y cómo fue mejorando paulatinamente el alcance de la fotografía, cuando mejora la cámara, mejoran los materiales sensibles, etc. Pero mi punto de interés está en cuanto las tecnologías digitales en algún lado se han metido dentro del soporte y se han metido dentro del lenguaje. En cuanto realmente la fotografía ha ido mutando, diría con una velocidad bastante grande, en sus posibilidades y en sus maneras de reproducción. Yo creo que hoy estamos en los albores, ya lo he dicho varias veces, se me ha tomado muy mal esto que te voy a decir ahora, que la fotografía murió en un punto. Yo siempre aludí a una, vamos a decirlo así, a una metáfora, a una muerte simbólica, como pudo haber muerto la pintura 3 veces, que decían la pintura ha muerto, etc. Que por supuesto eso no significó que la gente dejara de pintar, ni mucho menos, ni que no hubiera pintores contemporáneos increíbles. Pasa lo mismo con la fotografía, creo que hoy todo el mundo saca fotos. En la época que yo comencé con la fotografía, no todo el mundo sacaba fotos, no todo el mundo tenía una cámara, no todo el mundo sabía de fotografía, no todo el mundo tenía el dinero como para hacer fotografía, y hoy cualquier persona con un celular saca fotografías. Y estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la cultura de la gente. Así que bueno, ya simplemente por ese hecho es imposible no pensar que la fotografía ha cambiado el mundo, ha cambiado la imagen, ha cambiado la representación visual y por supuesto han cambiado los modos de la fotografía. Y por supuesto seguirán cambiando, ese es el punto. Así que la mutación para mí es notable y en algún punto todavía no ha parado de mutar. Y cuando yo decía, bueno, la fotografía ha muerto, era porque sentía que ya la ceremonia de la fotografía, tal cual yo la había conocido, repito, soy cautivo analógico y no digital, ya había dado todo a la cultura, ya había dado todas sus posibilidades, habían recorrido prácticamente todas sus posibilidades. Y yo sentía que hacia fin del siglo XX, bueno, esas posibilidades del lenguaje ya habían sido transitadas. Repito, eso no significa que la fotografía deje de ser practicada, como también el cine es practicado, más allá de las posibilidades que tiene que ver la captura electrónica de video y el celular también como protagonista. El cine es el cine, seguirá siendo cine, y la fotografía, supongo, seguirá siendo fotografía, pero no hay que negar que
el advenimiento y el crecimiento, diría, asintótico de todas estas tecnologías han hecho que las posibilidades de las personas que abordan la fotografía hoy sean muchísimo mayores que las que de pronto una persona como yo ha tenido en sus principios. Estás tocando un punto interesante y que acá en otras oportunidades lo hemos venido conversando con otros fotógrafos de acá de Latinoamérica y casi todos, o en una gran mayoría coincidimos o tenemos la misma interrogante, que el tema de la masificación de la fotografía, que hoy todo el mundo pueda, indistintamente sea un dispositivo, un teléfono o la cámara de foto, pero que el que quiera pueda hacer una foto, esa masificación, a diferencia de lo que eran otras épocas, los inicios o nuestros inicios, vamos a hablar 20, 30 años atrás, que teníamos una cámara analógica, que teníamos que pensar mucho más la foto porque teníamos el carrete, una cantidad limitada de imagen, de disparos, etcétera. Ese pensar, ese analizar, ese tiempo que nos teníamos que tomar para producir una foto, hoy en día ha sido, ¿cómo decirlo?, desplazado por la impronta de la tecnología que nos dice ya no hace falta que estemos 3 horas, entre comillas, no hace falta que estemos 3 horas analizando una toma porque tengo la cámara digital y puedo hacer N cantidad de fotos. Tal cual. Esa tecnología, ese avance tecnológico ha venido o está modificando el lenguaje de la fotografía que hacemos hoy en comparación con la fotografía de hace 20 años atrás. Total. Sí, absolutamente. Pero también, perdón, sí, terminá si querés. No, sí, te sigo. Sí, definitivamente. Pero también no tenemos que olvidarnos del contexto. ¿Qué significa cuando, y si revisamos un poco la historia de la fotografía, cuando nace la fotografía, justamente la fotografía, que fue un gran avance tecnológico para su tiempo, estamos hablando de principios del siglo XIX, venía a acelerar enormemente los tiempos de la reproducción visual, que recaía en la pintura. Lo que un pintor pasaba 6 meses retratando a una persona, venía un fotógrafo y en una hora tenía resuelto un retrato. Entonces, en algún lado, la irrupción de la fotografía en el escenario de la reproducción visual también fue una revolución en el tiempo de la reproducción, ¿se entiende? Entonces uno, si mira para atrás y ve los albores de la fotografía y ve esos, bueno, o esas viejas fotos, esas reproducciones en donde se ve una caja con un trípode y una persona obturando con velocidades larguísimas y personas extáticas delante de la cámara para ser retratadas, hoy lo miramos casi con ternura porque ya, repito, cuando avanzan la velocidad de los materiales, la velocidad de las cámaras, se reduce el tamaño de las cámaras y demás, esa ceremonia se hace muchísimo más rápido, de forma mucho más precisa, pero en ese momento de captura, estamos hablando de 1830, 1834, esa persona que tenía delante de su cámara a su retratado, en realidad le estaba pidiendo una hora de su tiempo contra los 6 meses que le pedía un pintor. Entonces, fíjate en las relaciones de temporalidad. Justamente la bronca de los pintores, una de las broncas era esa, a la precisión del pintor, a todo el oficio, a todo este esfuerzo mimético, digamos, de hacer excelencia de la pintura, venía la cámara fotográfica y venía cualquier piscuí y les pasaba el trapo por lejos porque este dispositivo era más preciso, más barato y hacía todo en un tiempo menor. Y creo que hay algo análogo ahora a ese momento, ese primer momento de la fotografía. Nosotros hoy, si lo mirás, y bien lo dijiste, con una perspectiva de 20 años atrás, donde cuando nosotros cargábamos una cámara con película y no sabíamos qué había salido y cómo había salido y teníamos que mandar ese rollo a revelar, lo revelábamos nosotros y hasta que venía el negativo y hasta que hacías el contacto y hasta que inspeccionabas y te dabas cuenta que eso, bueno, podía ser muy malo o muy bueno o sorprenderte, bueno, esa temporalidad ya no existe. Claro. Ya en la pantalla en la retropantalla de tu cámara o en tu celu, esta tecnología te devuelve casi instantáneamente lo que acabas de hacer. Y pensá que eso es realmente un cambio de paradigma enorme. Sí. Y vos bien dijiste, cambió rotundamente la manera de hacer las cosas. Y ese es solo un detalle, no te olvides del costo de la fotografía, ¿no? Hacer 100 fotografías en tiempos analógicos implicaba tener 3 rollos, revelar 3 rollos, contactar 3 rollos y después imprimir. Hoy hacer 100 fotografías, creo que en un mega de memoria de cualquier celular entra perfectamente. Entonces,
realmente se ha modificado el mundo, ha modificado los paradigmas de la tecnología en general y en la fotografía, por supuesto, también. Partiendo de todo esto, se dice, habiendo tanta fotografía por allí, ¿se dice más, se dice menos o se dice lo mismo en cuanto a concepto? Si bien hablamos de lo analógico, era como que estaba más concentrado, hoy lo digital está como que está mucho más amplio, pero se sigue diciendo lo mismo, se dice más o se dice menos. Tomo casi literal la palabra decir, nombraste a Sontag, ¿no? O sea, sobre la fotografía, y ella en un pasaje bellísimo dice que lo que no podemos pedir a la fotografía es que hable, que diga nada. Pero entiendo perfectamente a dónde vas y por supuesto te voy a contestar desde ese lugar. De nuevo, me parece que lo mejor que le puede pasar a un fotógrafo y lo mejor que le puede pasar a un artista, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser sincrónico con su tiempo, con su contexto, o sea, con su contemporaneidad. Yo no puedo tener la misma apreciación que tenía hace 15 años sobre los discursos de la fotografía, porque también el mundo es otro. El mundo Claro. realmente ha cambiado y está cambiando realmente a velocidades espeluznantes. Entonces, yo mismo me confieso, he ido mutando mis ideas, obviamente, ¿no? Y tratando de entender el contexto en función de justamente comprender y no pelearme con las cosas, ¿no? Porque uno tiende a decir, ay, ahora, mirá qué superficial que son las cosas, bla, 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 que TikTok, que Instagram, que Facebook, bla, bla. Pero en realidad es el signo de los tiempos. O sea, uno tiene que entender que esto es la contemporaneidad, este es el 2024 en que vivimos, y estos son los lenguajes. Entonces, me parece que uno no puede ir contra el mundo. Esto no significa estar de acuerdo con el mundo, ¿se entiende? Uno puede tener una postura crítica, uno puede discutir, pero uno no puede estar en contra porque es la cultura, porque eso es la cultura, porque el MP3 reemplazó al vinilo y porque, bueno, millones de ejemplos más si hablamos nada más que de lo tecnológico. Entonces, yo no creo que se diga menos, yo sí creo que hay mucho más y que cada vez es más difícil encontrar lo bueno. También podemos hacer un asterisco y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo bueno? Claro. Eso es otro reclamo. Pero, pero vamos a ponerlo así, es cada vez más difícil encontrar lo relevante. Vamos a dejarlo un poquito más amplio el concepto, ¿no? ¿Y cómo definiríamos lo relevante? ¿O relevante a qué? Y relevante, hablamos de contexto, y relevante al contexto. Porque hoy, sinceramente, creo que en términos estrictamente formales, es muy difícil no hacer una buena foto. Antes era muy difícil hacer una buena imagen dentro de lo formal. Hablando de la palabra innombrable, la composición, la exposición, bla, bla. Hoy la cámara, el celu resuelve eso a lo campeón. Y sinceramente en tu pantalla tenés todas las herramientas como para que, y todos los filtros, como para que eso se vea muy bien. Se vea muy bien, comillado todo. O que tenga, vamos a decirlo así, una estética vistosa, aceptable, bla, 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 bla. Ahora, ese es el tablero, significa, ese es el contexto. Bueno, el artista de veras, como lo llamo yo, porque también el arte entra dentro de esta categorización, que es el arte hoy, bla, bla. El artista de veras la tiene cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque hay un bosque tan amplio, tan poluido, hay tanta imagen, se produce y se consume tanta imagen, que realmente encontrar lo relevante en ese bosque es muy complejo. Es para talentosos. Hace apenas unas semanitas atrás estuvimos conversando con Juan Pablo Pino, un fotoperiodista colombiano, Uh-huh. que hablando de esto de lo relevante, de todo esto que lo difícil que es hacer algo que impacte, que se está haciendo muchísimo, él hacía el comentario y dice, bueno, hoy en día es más fácil traer al recuerdo una fotografía que nos haya gustado, que nos haya impactado, que nos haya quedado grabado, una fotografía de hace 20 años atrás, a encontrar una fotografía de estos de 5 años para acá. Es como que lo que nosotros vimos, o lo que vimos hace 15 20 años atrás, alguna foto en particular se nos ha quedado grabado, a diferencia de que hoy cuesta un poquito más. No es que hoy no suceda, Claro, pero claro. como que en aquella, hace 15 20 años atrás, la fotografía era otra, impactaba más o era más fácil de retenerla. Hoy como hay tanto, como que nos cuesta o hacer el ejercicio de decir, me gustó esto, porque hay tantísimo en las redes, en todos lados, que como que cuesta retener algunas imágenes. Sí, cuesta, yo coincido a medias quizás.
Me parece que hoy también hay buenos fotógrafos, que también si vamos a ponernos finos y hablar de lo bueno, hablar de buen fotógrafo y demás, está el tipo, bueno, vos hiciste en algún momento de mi presentación una especie de diferenciación entre el fotógrafo y el artista, vamos a ponerlo así. Que está bien, me parece que el fotógrafo puede ser un artista y puede ser un gran profesional y no ser un artista, pero sí dentro de lo que es la fotografía encontramos los tipos que realmente manejan el lenguaje y manejan la fotografía. Manejan, digo, con propiedad, entienden de técnica, entienden de iluminación, entienden de, no sé, un montón de cosas del oficio de fotógrafo, y eso es totalmente ponderable. Entonces, vamos a decirlo así, un códice o una manera de evaluar una buena foto puede ser desde ese punto de vista, ¿no? Y después está, bueno, el lenguaje fotográfico, en donde vos sabés que en el lenguaje fotográfico expresar determinadas cosas no implica que eso caiga dentro de este paradigma de calidad que tiene el fotógrafo profesional. Que la foto borrosa o la foto aparentemente subexpuesta o la foto, no sé, con grano, con ruido y demás, es parte de un lenguaje y no un error. Entonces ahí hay como una discriminación clásica en la fotografía para empezar a despejar paja y trigo. En lo que sí creo, y también pongamos algún tipo de fecha, cuando yo hablo de la muerte de la fotografía, me estaba refiriendo concretamente al fin del siglo XX, en donde algunos maestros, realmente, mi opinión obviamente, ¿no? Esto es totalmente discutible, abrocharon el lenguaje fotográfico, ¿no? Los Sugimoto, bueno, los Gursky, o sea, los grandes maestros de fin del siglo XX que realmente le dieron a la fotografía contemporánea, bueno, un estatus enorme, se abrió un mercado muy potente, muy poderoso, muy caro, ranquea con otras expresiones artísticas, etcétera. Yo sentía que la obra completa de esos maestros, en realidad, bueno, dijeron, chicos, hasta acá llegamos. O sea, decir, mirá, che, lo demás son comentarios de esto, no por una cuestión de originalidad, ni mucho menos, porque ellos tampoco eran originales, sino para decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a tamizar los nuevos modos de ver? ¿Cómo vamos a entender el siglo XXI cuando empieza? ¿Y quién lo va a hacer? O sea, ¿quién se va a preocupar por eso, por así decirlo? También te doy la derecha cuando decís que crece asintóticamente la cantidad de fotografías producidas, ¿no? Entonces, el paisaje, vamos a decir, de la fotografía se enrarece muchísimo más. También es raro que el objeto libro de fotografía, existiendo, yo lo llamo la época del scroll, ¿no? En donde vos te agarras el celu en el bondi y te pones a scrollear, bueno, libros, buenas imágenes, etcétera. Tampoco está esa gimnasia que tiene que ver con otra cosa que dijiste, muy inteligente, esto de detenerse ante las imágenes, ¿no? O sea, empezar realmente a preguntarles cosas, a decirle, un momentito, este fotógrafo se detuvo acá, ¿qué fue lo que le llamó la atención, qué expresó? Pero sí creo que en este bosque, aún así, en toda esta descripción de campo que hago, existen las personas interesantes, existen los fotógrafos interesantes, existen las miradas interesantes. Y creo que de una mirada interesante, de una percepción del mundo interesante, es muy difícil que nos haga una buena foto. ¿Se entiende? Sea con un look contemporáneo, sea, no importa. Pero me parece que lo mejor que puede hacer hoy el fotógrafo, sobre todo ustedes, ¿no? Los fotógrafos más documentales o periodistas y demás, es arrojar una mirada al mundo, que creo que es el gran legado de la fotografía. Aportar a una mirada al mundo como ningún otro soporte. La verdad, estamos llenando un sinfín de por ahí incógnitas, de dudas. Estamos nutriendo, como decimos, programa tras programa, siempre sacamos cosas muy, muy productivas, muy positivas dentro de todo esto que es la fotografía, que parece que nunca vamos a encontrar algo nuevo, pero la fotografía tiene eso de particular, de especial, que siempre estamos encontrando cosas y cosas y más y más y más. Nosotros seguimos acá conversando con Gabriel Beranzi, fotógrafo argentino. Él se encuentra allí en Buenos Aires. Con él estamos hablando esta tarde, noche, al momento de hacer la entrevista. Con él, nosotros cerramos este primer bloque. No se vayan, ya viene el segundo bloque. Y vamos a seguir hablando. Tenemos más inquietudes, más dudas, más temas para seguir charlando. No se vayan.